Buen día, hermanos. Hoy domingo 25 vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 22 del 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy domingo la Iglesia nos trae este pasaje conocido, que muchas veces vamos a decir, y les digo esto, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, actúa hoy, aquí y ahora. Por eso cuando escuchamos, se los voy a repetir varias veces, cuando escuchamos un pasaje, que muchas veces ya lo escuchamos, decimos: ¿qué me va a decir de nuevo? Si yo esto ya lo sé, no le pongo tanta atención. No, ponele atención, porque Jesús algo te quiere decir. Cuando repite muchas cosas, muchas veces, la liturgia, un pasaje, es porque nos quiere enseñar algo que nos quede grabado en el corazón. Y hoy, fíjense, con esta mala intención que tenían los escribas, el doctor de la ley lo quería poner a prueba a Dios, a Jesús. Lo quería poner a prueba a ver si estaba en la ley o no, si era un judío de ley o no. Y le pregunta por los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Jesús los resume en dos, que nosotros los conocemos muy bien. Amarás a tu Dios con todo, tu corazón, tu espíritu, tus fuerzas. Y no está muy lejos de él, dice, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Bueno, parecería fácil decir, bueno, lo resumió en dos Jesús, los mandamientos. Ahora Jesús da un paso más antes de irse. ¿Se acuerdan el pasaje? El de Juan. Dice: les mando un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. Ya no es como a mí mismo. Ya la referencia no soy yo. La referencia ahora es Jesús. Y Jesús dio la vida por nosotros, por sus amigos. Ahora cambia, porque meramente amar a los demás es difícil, como a uno mismo, pero bueno, es difícil, pero no es tan imposible. Ahora amar a mis hermanos como Jesús nos amó, y es darlo todo. No es imposible, porque con la asistencia del Espíritu Santo todo lo podemos hacer. Pero qué difícil. ¿Por qué nos aclara esto Jesús? Porque muchas veces tenemos a este Dios que no está encarnado. Y Jesús se hizo hombre. A ver si puedo ser más explícito. Amar a Dios, aquel que no vemos, es fácil, muchas veces. Tenemos charlas con Dios, le pedimos perdón a Dios, y es fácil, porque no lo tenemos presente. Podemos decir, bueno, perdóname, Señor, y me es más fácil a pedirle perdón a una persona que la tengo enfrente de mi cara. Pero amar a mi hermano, aquello que está encarnado, aquello que está presente, con sus debilidades, porque como decía, amar a Dios, que es perfecto, es amor, es paciencia, es misericordioso, me perdona todo, me ama todo como soy, es facilísimo amar. Ahora mi hermano, que es limitado, y ahí hacemos un silencio, porque mi hermano es limitado como yo,
tiene carácter, es capaz de traicionarme, de negarme, de no serme fiel, de mentirme, de enojarse. Hay que amar, al que tengo al lado. Y ahí es donde nos dice Jesús, den un paso más, encarnen estos mandamientos. Porque así, amando a Dios, aquel que es amor, que es misericordia, que es perdón, es facilísimo. Ahora, amar a aquel que capaz que no me perdona, que me traiciona, que me niega, que habla mal de mí. Y no solo amarlo, porque Jesús dice, como yo los amo, dar la vida, gastar la vida. Solo con el Espíritu Santo, solo con el Espíritu Santo podemos hacer, vivir y experimentar estos mandamientos que Jesús nos dice. Ahora hice un silencio porque el primer mandamiento de Dios también tendría que ser diferente. No porque lo digo yo, si no sería una herejía, sino amar a Dios, dice, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con toda tu alma. Pero Dios, antes que amarlo, te dice a vos, me dice a mí, déjate amar. El primer mandamiento es dejarte amar por Dios. Después que vino Jesús, hay que dejarse amar por Dios. Nos dio todo lo que tenía Dios para mostrarnos su amor. Nos dio a su Hijo, y su Hijo nos mostró quién era Dios y cómo es amar. Entonces el primer mandamiento sería dejarnos amar por Dios, porque uno cuando se siente amado puede llegar a dar esos pasos, de amar lo encarnado, lo débil, lo limitado, que soy yo, que es mi hermano. Porque solamente amar a Dios no cumplo la ley y los profetas. Los dos van de la mano, dice Jesús. Amar a Dios, dejarse amar por Dios, pero también amar a tu hermano. Juan lo va a decir en una carta que muchas veces conocemos. No puedo decir que amo a Dios al que no veo, sino amo a mi hermano al que veo. Y esto es cristiano. Jesús hizo carne. No era un espíritu, era carne. Jesús nos amó en la carne. Nosotros tenemos que amar a Dios y al hermano en la carne. Dios no nos pide imposibles. En esto se resume nuestra vida, la vida del cristiano, lo que Dios nos pide, amar. Vamos a ser juzgados en el amor. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo, primero para dejarnos amar por Dios. Después amar a Dios. Son dos caminos diferentes. Abrir el corazón para dejarnos amar por Dios y después responderle con amor a Dios. Pero al lado, a Dios lo amo también en el hermano, en la debilidad, en las flaquezas, en aquel que me lastima. Ahí lo amo, al Dios vivo y concreto, al Dios encarnado. Vamos a pedirle la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir estos mandamientos que Dios nos pide. Que tengan un buen domingo y saben que están siempre en mis oraciones. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.